Diputados aprueban eliminación del aporte fiscal indirecto. Sala, proyecto que incorpora y regula uso medicinal de productos derivados de la cannabis. Al Senado, proyecto sobre fondos rezagados de las AFP. Cámara despachó proyecto que da reconocimiento legal a la identidad de género. Comisión investigadora de Codelco aprobó conclusiones de informe final. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. En esta oportunidad, capítulo resumen de parte de lo más importante debatido y analizado por los parlamentarios en el mes de enero. Pasamos a contarles de inmediato que eliminar el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, estableciendo una regulación transitoria para los años 2017, que ya pasó, y 2018, que está en curso, es el fin del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara y ratificado en tercer trámite por el Senado. El texto se encuentra ahora en trámite de promulgación por parte del Ejecutivo. La iniciativa que elimina el aporte fiscal indirecto AFI para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica reconocidos por el Estado como instituciones de educación superior dispone que estos establecimientos que en 2016 y 2017 hayan tenido matriculados en el primer año a estudiantes ubicados entre los primeros 27.500 mejores puntajes de la PSU en lenguaje, comunicación y matemáticas accederán en 2017 a 2.000 millones de pesos bajo las reglas del aporte que se está derogando, como detalló el diputado Alberto Robles. Esto lo que hace es eliminar el AFI, definitivamente. El AFI partió el año 81 en la política que tenía, la verdad, del gobierno de la época de estimular la competencia en la educación superior para promover sobre todo la educación superior privada. Y el AFI lo que buscaba era que aquellos alumnos que tenían mejor rendimiento, que sacaban los mejores puntajes en la actual PSU, ¿no?, tenían una marraqueta, es decir, tenían recursos que el Ministerio le entregaba a las instituciones de educación superior adicionales a los que normalmente aporta, porque atraían a los mejores alumnos a esas universidades. Es bastante inequitativo. La gran mayoría de los jóvenes que sacan los mejores puntajes en nuestro país vienen de las familias más acomodadas y vienen, ¿no es verdad?, también de instituciones de educación básica, de educación media, en general privadas. Y lo que ocurre es que esos jóvenes, cuando optan a la universidad, optan a universidades, ya sea en el caso del Consejo Rector de las universidades más, digámoslo así, tradicionales, como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, o a universidades privadas. Para el año 2018 dispone el mensaje aprobado en general con 91 votos afirmativos y 3 abstenciones. Esta suma ascenderá a 1.000 millones de pesos. El mayor gasto fiscal por la aplicación de la norma, una vez que se convierta en ley, se financiará con cargo a la provisión para financiamientos comprometidos del programa Operaciones Complementarias del Tesoro Público 2017. La Sala también ratificó por la unanimidad de 95 votos la propuesta de la Comisión de Hacienda relativa a los artículos 2 y 3 de este proyecto. Y la Comisión de Salud aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, permitiendo el cultivo de cannabis para el tratamiento de enfermedades. Esto, previa orden médica que así lo determine, generándose una protección para quienes cultivan con fines medicinales. Hemos logrado remecer una mirada arcaica desde el plano legislativo y político en esta materia, expresó la presidenta de la Comisión de Salud, Carol Cariola, tras aprobarse el proyecto de ley, del que además es autora, y que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis. El texto precisa que los productos estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias que produzcan efectos análogos que provengan de cualquier especie, subespecie o variedad del género cannabis destinados a la atención de un tratamiento médico deberán ser prescritos por un profesional de la salud habilitado mediante la correspondiente receta médica. La receta constituirá la autorización suficiente para lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 20.000 cuando especifique las dosis necesarias, el tiempo de duración del tratamiento y si corresponde a alguna de las enfermedades susceptibles
de ser tratadas mediante estos productos. Un proyecto que, en palabras de la diputada Carol Cariola, evita que se siga criminalizando a los pacientes medicinales. Pero en este caso el proyecto lo que hace es entregar una presunción de inocencia a los pacientes que cultivan su medicina, que hacen sus propios productos fabricados, ¿cierto?, artesanalmente, este fitofármaco en base a cannabis, que por lo demás ellos mismos se han dotado de las herramientas a través de la cromatografía, por ejemplo, que es una forma de medición de los componentes de cannabinoides que tiene un determinado producto cuando lo procesan. Entonces, lo que nosotros queremos es que estas familias no hagan todo este esfuerzo para que llegue la PDI con una investigación que muchas veces termina demostrando que no hay microtráfico, que no hay narcotráfico detrás, sino que son familias que necesitan de una medicina, que la están cultivando y sin embargo ellos las destruyen, las sacan, se las incautan, los persiguen y los hacen pasar por momentos terribles. Según explicó el diputado Juan Luis Castro, el proyecto deja claramente establecido que detrás de una prescripción médica no habrá una adicción. Que por fin se da un paso adelante para un uso medicinal y terapéutico para ciertas patologías y con una regulación muy clara para que los médicos prescriban por tiempo determinado, en ningún caso por la vía inhalatoria o de combustión tradicional de la marihuana, sino por otras formas farmacéuticas, ungüentos, soluciones, comprimidos, de modo tal que nunca la adicción esté detrás de una prescripción, sino que solo haya uso medicinal. Edith Rojas, presidenta de la Corporación de Fibromialgia de la región de Valparaíso, resaltó el valor del proyecto para las personas que sufren esta enfermedad. Entonces las personas con dolor crónico, los medicamentos ya no le hacen efecto. La pregabalina, que es lo que más se está usando, es un medicamento caro y lamentablemente no le hace mayor efecto. Entonces hemos estado trabajando con la cannabis y realmente ha resultado bastante. No los cura, porque la fibromialgia no tiene cura, pero sí ayuda. Un proyecto que protege, por ejemplo, a las madres que cultivan cannabis para aliviar el dolor de ciertas enfermedades de sus hijos, resaltó la diputada Marcela Hernando. Tiene que ver con proteger a las mamás de niños con epilepsia refractaria y otro tipo de patología, porque ellas van a seguir cultivando y sus niños solamente responden a este tratamiento. Entonces, la manera de extender la receta médica que les va a resguardar de no ser perseguidas por la justicia. De la misma manera, Paulina Bobadilla, fundadora de Mamá Cultiva, puntualizó que esto ha sido una larga lucha de 5 años. Porque ya no vamos a ser vistas como criminales, nuestras plantas no van a ser arrebatadas y, lo peor aún, vamos a seguir viendo sonreír a nuestros hijos. O sea, eso para una madre es impagable. Así que estamos muy agradecidos de esta Comisión de Salud que se puso en nuestros zapatos, cosa que lo hemos pedido hace 5 años, desde el gobierno anterior, y que nos dé la posibilidad de ir avanzando, de no ser criminalizadas, para nosotros es impagable. Y es que, de acuerdo a la diputada Carla Rubilar, se trata de una opción real de mejorar la vida a sus cercanos. Muchas agrupaciones de pacientes, fundaciones, que quiero dejar en claro que han visto en el uso de la cannabis medicinal una opción real de mejorarle la vida a sus seres más queridos. No hay ninguna mamá, ningún papá que opte por la cannabis porque sí. La inmensa mayoría de ellos pasa por mucho tiempo, por evaluaciones de diferentes médicos, de muchos medicamentos que no les generan ningún resultado. Y han visto en su experiencia propia que el uso de la cannabis regulada y que tiene análisis y que se hace de manera seria a través de estas fundaciones ha tenido efectos que nunca antes habían vivido con sus hijos. Yo creo que esa experiencia es la que recoge esta moción parlamentaria para por fin regularla y evitar que sean perseguidos como delincuentes. El proyecto recalca que no se puede desconocer que en nuestro país existe un gran número de pacientes que luego de largos tratamientos farmacológicos tradicionales han optado por utilizar cannabis a través de sus derivados, lo que les ha permitido sobrellevar distintas enfermedades, por ejemplo, epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, cáncer, glaucoma, fibromialgia y dolor crónico.
Y también durante este mes de enero fue despachado al Senado el proyecto sobre fondos rezagados de las AFPs. Se trata de dineros que han sido recibidos por las administradoras de fondos de pensiones por concepto de cotizaciones previsionales, pero que no han sido ingresados en las cuentas individuales de los afiliados, debido a información incompleta o errónea, lo que impide efectuar su acreditación. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado a segundo trámite constitucional el proyecto de ley referido al uso de los rezagos de fondos de pensiones, que suman más de 260 millones de dólares. Esto apunta a dineros que han sido recibidos por las administradoras de fondos de pensiones, producto de cotizaciones previsionales que no fueron ingresadas en las cuentas individuales de los afiliados, debido fundamentalmente a que su pago se hizo con información incompleta o errónea, lo que impide efectuar su acreditación, tal como lo explicó el diputado Marcelo Chilín. Cuando los empleadores enteraron la cotización de sus trabajadores, no pusieron la información completa del trabajador de modo que se les pudiera identificar e imputar a su cuenta personal. De modo que quedó como en un fondo innominado. Lo positivo del proyecto es que se van a distribuir los 265 millones de dólares entre el 60% de afiliados a la AFP que tienen una peor condición, y va a significar una pequeña mejoría para ellos. Eso es lo bueno. Pero lo malo es que habla muy mal de la moral y la ética de estas empresas. Es imposible que no se hayan dado cuenta de que había un error cuando se les enteraban las cotizaciones y no podían identificar al destinatario. Porque perfectamente podían haber recurrido a la empresa que hacía la cotización para que aclarara a quién correspondía. En ese contexto, el proyecto busca transferir dichos dineros a las pensiones más bajas o a quienes se pensionarán con montos muy exiguos, es decir, el 60% de los pensionados con menor pensión autofinanciada de referencia y el 60% de los afiliados no pensionados con menor saldo en su cuenta de capitalización individual que se encuentren a menos de 5 años de la edad legal de pensión, según detalló el diputado Patricio Melero. Lo que este proyecto de ley hace es redistribuirlos, manteniendo un 30% para eventuales trabajadores que pudieran aparecer a requerir sus fondos, porque el 50% de esos fondos ya lleva 20 años sin encontrar a un cotizante. Y lo que hace entonces es distribuirlos en un monto que va a beneficiar a poco más de 800.000 cotizantes, en un monto por una sola vez del orden de 150.000 pesos. Dicha distribución, describe el documento, solo procederá transcurrido al menos un año desde la publicación de la ley, y las AFP deberán realizar todas las acciones a su alcance para determinar la propiedad de los rezagos e informar a sus respectivos afiliados sobre esta iniciativa. El mensaje hace presente además que a julio de 2017 el monto de los rezagos acumulados por información incompleta o errónea sobre la identificación de la o el trabajador ascendía a un 0,12% del total de los fondos de pensiones y que un 83% de dichos recursos tiene una antigüedad superior a 5 años. Cabe destacar que durante la votación los diputados aprobaron una indicación que había sido declarada inadmisible en la Comisión de Trabajo y que crea un nuevo artículo 2 para declarar imprescriptibles las deudas previsionales del sistema de pensiones a favor de los trabajadores y cotizantes. Y a tercer trámite fue despachado el proyecto que da reconocimiento legal a la identidad de género. La propuesta define qué se entenderá por identidad de género al tiempo que consigna el derecho al reconocimiento y a la protección a esta identidad y expresión del género, así como los principios a la no patologización, la no discriminación y la confidencialidad de los datos personales, entre otros puntos. Terminar con situaciones de discriminación y exclusión que afectan a personas que no puedan manifestarse abiertamente y vivir conforme con su identidad de género es el objetivo del proyecto que fue aprobado por la Sala y enviado a tercer trámite legislativo al Senado. Durante las múltiples votaciones desarrolladas en una acalorada sesión, se aprobaron la mayoría de las normas, salvo los procedimientos para la rectificación de sexo y nombre registral para los menores de edad y los trámites a realizar en esta materia por quienes tienen vínculo matrimonial. Una de las normas cuya aprobación generó polémica permite la inclusión de los menores de edad como sujetos afectos a ejercer el derecho a ser identificados conforme a su identidad de género.
Mientras que diputados como Sergio Espejo y Camila Vallejo valoraron la norma, otros como Jorge Sabaj y José Antonio Cast la refutaron. La mayoría de la oposición ha rechazado la norma que permitía que este trámite, en el caso de los menores, se llevara adelante ante un tribunal de familia, lo que era consistente en buena medida con lo que nos han recomendado los organismos internacionales de derechos humanos. Queda, por lo tanto, un proyecto de ley en esta etapa en la que el cambio de identidad registral puede ser solicitado por los menores de edad, pero por la vía administrativa, sin la necesidad de que un tribunal de familia participe. Es decir, una norma nomás que se cayó por falta de votación, que es respecto al procedimiento ante tribunales de familia para los menores de edad, sin perjuicio en el artículo 1, en el artículo 2, involucra a todos y todas, no distingue en edad la consagración y resguardo de sus derechos. E incluso dice que ninguna norma, ley o procedimiento podrá limitar el ejercicio de este derecho. Yo quiero en primer lugar lamentar de que en un tema tan delicado como el cambio de sexo se haya incluido a los menores de 18 años. Yo estoy con lo que hacía el Senado, de que mantenía esto solamente para los mayores de 18 años. Sin embargo, aquí se ha incluido e incluso ha quedado peor, puesto que se va a poder hacer por la forma administrativa. Y aquí se cayó todo el procedimiento para que personas que tengan vínculo matrimonial reconocido y para todos aquellos menores de edad puedan tener un cambio registral. Y aquí no corresponde lo que dicen algunos diputados, mire, es que se cayó la ley, pero ahora hay un procedimiento administrativo. Aquí se requiere ley concreta, proyecto de ley en mano, ley aprobada y promulgada. Y por lo demás, este es un proyecto de ley que todavía pasa un tercer trámite en el Senado, eventualmente una comisión mixta, y todavía tiene que pasar el tema del Tribunal Constitucional. Conforme al texto legal, este derecho consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral de solicitar la rectificación de estos. Para efecto de esta ley, se define el concepto de identidad de género, se introducen un marco de principios y de derechos y se regulan los diversos procedimientos para la rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación. La ley comenzará a regir un año después de su publicación en el Diario Oficial. Y seguimos en este repaso de frecuencia legislativa de las informaciones más relevantes analizadas por la Cámara de Diputados en el mes de enero. En materia de comisiones, les contamos que la Comisión Investigadora de Codelco aprobó las conclusiones de su informe final. Tras 6 meses de trabajo, la instancia votó el informe único de conclusiones respecto a eventuales ilegalidades ocurridas en la cuprífera. El texto apunta a mantener y robustecer la estructura de propiedad de Codelco, ajustando sus dinámicas de funcionamiento a las de una empresa del Estado. Tras 6 meses de continuo trabajo, los diputados de la Comisión Especial Investigadora sobre la Utilización de Recursos Públicos en Codelco aprobaron por unanimidad las conclusiones y proposiciones que incluye su informe final. El documento respalda el trabajo realizado por la Contraloría General en lo que respecta a adquisición de bienes y servicios por parte de Codelco a privados durante los últimos 17 años. Además de las conclusiones establecidas sobre la política de indemnizaciones por término de la relación laboral, tanto de ejecutivos como de trabajadores. Los parlamentarios enfatizaron que las conclusiones del informe buscan perfeccionar la estructura de Codelco como un ente estatal, tal como indicó Marcos Espinosa, presidente de la comisión. Sabemos que es complejo compatibilizar lo que es la dinámica de funcionamiento de una sociedad anónima, como lo es hoy día Codelco a partir de la aprobación de su gobierno corporativo, con una empresa del Estado. Y desde esa óptica, nuestro interés, nuestra intención y nuestro objetivo era fundamentalmente resguardar la propiedad de estructura estatal de Codelco, hacerla más vigorosa, hacerla más eficiente, con el objeto justamente de que siga siendo una empresa de clase mundial, una empresa competitiva dentro de un mercado que nosotros sabemos es bastante injusto, digamos, desde el punto de vista de las condiciones en las cuales compite Codelco con otras compañías mineras privadas. Entre las conclusiones del informe se señala que al ser Codelco una empresa que forma parte de la administración del Estado, le son aplicables los principios de eficiencia, eficacia y probidad correspondientes a esta condición, y se debe, por lo tanto, someter a la fiscalización de Cochilco, de la Contraloría y, en casos excepcionales, de la Superintendencia de Valores y Seguros y la Cámara de Diputados.
También se indica que la asignación directa de contratos solo podrá aplicarse cuando existan motivos urgentes para su funcionamiento, debiendo informar fundadamente a la Cámara de Diputados y a la Contraloría, sobre todo cuando involucre a partes relacionadas y parientes. Sin embargo, cuando se trate de servicios o proyectos de mediano y largo plazo que involucren montos muy elevados, la Comisión estimó que no hay excusa legal ni conveniencia para eludir la licitación pública. Los parlamentarios también consideraron que Codelco no puede disponer libremente de los recursos con los que opera, pues no son propios sino del Estado, por lo que debe someterse a las normas establecidas para estas entidades. Desde la perspectiva de la eficiencia, la eficacia y la probidad, nos parece que Codelco también tiene que someterse a la misma regla de las demás instancias o reparticiones que usan recursos públicos. Por tanto, yo destacaría que esto se refuerza la tesis de que efectivamente, independiente del gobierno corporativo de Codelco, las materias de su accionar respecto a los contratos directos, a las licitaciones privadas y a las licitaciones de alto monto, que tienen que estar sometidas a todas las normas de probidad, eficiencia y eficacia que establece la Contraloría General de la República. Respecto a recomendaciones, el documento apunta a la necesidad de tramitar pronto el proyecto que fortalece la figura de la Comisión Chilena del Cobre Cochilco en lo que respecta a funciones fiscalizadoras y de asesoría técnica especializada. Además, sugiere que el directorio de Codelco incorpore las observaciones de los organismos fiscalizadores, siempre apuntando a los principios de eficiencia, probidad y control. También recomienda que Codelco se ocupe de reglamentar y perfeccionar permanentemente los procedimientos para una mayor probidad y transparencia, tanto en sus modalidades de contratación de bienes y servicios como en contratos con partes relacionadas. El documento ahora pasará a la sala y será informado por el diputado Marcos Espinosa. Y con esta información ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de todas estas noticias siempre los puede revisar en sus distintos formatos audiovisuales a través de nuestra multiplataforma por intermedio del www.cámara.cl. Muchas gracias por su compañía. Siga en sintonía de Cámara de Diputados Televisión.